Vamos a continuar con la siguiente charla. Vamos a hablar acerca del abordaje terapéutico de los pacientes con demencia. Voy a tocar algunas cosas que ya ha dicho la doctora Margarita Giraldo y que nombró Lucía, pero las diré brevemente. Aquí es muy importante analizar manejo farmacológico versus manejo no farmacológico, dándole más peso y prioridad al manejo no farmacológico en los pacientes con demencia. Hay diferentes tipos de demencia y eso implica que no podemos generalizar los tratamientos. Ahorita me estaban preguntando y sí, cada caso es completamente diferente y particular. Si yo he tenido varios casos de demencia en la familia, a pesar de que sean hermanos, no implica que yo los puedo tratar exactamente igual uno al otro. Cada caso es particular y debemos siempre estar asesorados por un médico o de personal con experiencia. Debemos recordar que las enfermedades neurodegenerativas son enfermedades que son irreversibles e incurables, pero eso no implica que no haya nada que hacer por esta población. Al contrario, hay muchas cosas, perdón un momento, hay muchas cosas que podemos ofrecer a esta población y es lo más importante, que no nos demos por vencidos desde el inicio, desde el momento del diagnóstico, sino que asumamos que como cuidadores tenemos mucho que ofrecerles y garantizarles especialmente calidad de vida a estos pacientes con demencia. Cuando empezamos este camino, cuando empezamos con el diagnóstico y empezamos a pensar cuál es el manejo ideal para estos pacientes, debemos tener claro, uno, cuáles son nuestras expectativas como cuidador, porque debemos tener claro que estamos ante una enfermedad que es irreversible, pero que tenemos muchas cosas por ofrecerles y partiendo de esa premisa debemos saber cuáles son las expectativas que tenemos. Y dos, cuáles son los objetivos del tratamiento. Entonces, esos objetivos del tratamiento, el objetivo principal por el cual nos vamos a esforzar todos nosotros, todo este equipo interdisciplinario que está haciendo este taller y el que está en su EPS colaborándoles, es mejorar la calidad de vida del paciente y del cuidador. Ese es el principal objetivo. El segundo, enlentecer o retrasar la progresión de algunos síntomas cognitivos en la medida de que sea posible y hacer un tratamiento sintomático, porque ya me preguntaban ahorita, en las diferentes etapas que les nombró Lucía, pueden aparecer trastornos del ánimo, pueden aparecer trastornos de la conducta, como problemas de ansiedad, agresividad, irritabilidad, impulsividad, desinhibición, esas alucinaciones o esos delirios que me nombraron también durante el chat, todo eso puede llegar a aparecer. Trastornos del sueño, que también estaba mencionando Camilo ahorita, y en ese caso haremos un tratamiento sintomático para mejorar la calidad de vida del paciente y del cuidador. Es muy importante lograr combinar estas dos estrategias, tanto el manejo no farmacológico como el tratamiento farmacológico. Las dos son igual de importantes y ahí es cuando el cuidador adquiere un rol fundamental en la evolución o la progresión de esta enfermedad. Con relación al manejo no farmacológico, tenemos tres pilares fundamentales que debemos fortalecer. Uno, nutrición saludable. Vamos a tener una charla el sábado con la doctora Gloria de Osa, que vamos a hablar un poquito acerca de la nutrición. Sin embargo, no hay que hacer dietas ni hay que hacer nada extraordinario, sino poder tener balanceadas las proteínas, las grasas, los carbohidratos en cada una de las comidas que estamos dándole a nuestros pacientes y nosotros mismos como cuidadores, porque tenemos que también partir de la premisa que si no nos cuidamos nosotros, no vamos a poder cuidar a ese paciente o a ese ser querido. Entonces, la nutrición saludable, debemos, en la medida de lo posible, buscar todas las herramientas. Hay varios sitios web, hay varias páginas. Nosotros como grupo podemos asesorarlos también en estrategias de nutrición. La actividad física, fundamental. Actividad física en la medida que el paciente pueda hacer. Pero sin embargo, inclusive los pacientes que están en cama y que están postrados, debemos hacer actividad física. Es decir, en estos pacientes que están postrados debemos hacer movilización pasiva de las extremidades, debemos movilizarlos en cama, debemos cambiarlos de posición, debemos cambiarlos de la cama a la silla, pero no podemos dejarlos quietos. Mucho más pacientes en etapas iniciales de la enfermedad que tienen todas las capacidades físicas para hacer actividad. En ese sentido debemos buscar estrategias, especialmente actividades que tengan un componente cardiovascular, como caminar, subir y bajar escalas, hacer algunas cosas en la casa, como trazar una ruta y que atraviesa algunos obstáculos, en la medida que eso no genere un riesgo para el paciente y no favorezca las caídas. Por eso no podemos simplemente mandarlos a hacer actividad física, sino acompañarlos y estar ayudándoles en cada uno de esos pasos, de esos procesos de actividad física que les vamos a ayudar. Y estimulación cognitiva, ya sea a través de la EPS, que puedan tener terapias de estimulación cognitiva con algún fonoaudiólogo o neuropsicólogo, o ustedes en casa que también pueden encontrar diferentes aplicaciones web, diferentes páginas en internet
o ustedes mismos pueden idearse diferentes estrategias para hacer estimulación cognitiva. Algo muy importante y que no sé si Lucía lo mencionó, pero si no lo voy a repetir, si el paciente, por ejemplo, nunca le gustó leer, no es momento de ponerlo a leer. Debemos buscar cosas que él siempre haya hecho, que haya disfrutado. Si al paciente le gustaba tejer, entonces vamos a tejer. Si le gustaba dibujar, vamos a dibujar. Si le gustaba pintar, vamos a pintar. Si le gustaba leer, buscamos esas opciones. Si le gustaba quedarse en el balcón y mirar cosas, nos vamos a sentar en el balcón y vamos a preguntarle de qué color es ese carro, cuántos carros han pasado, qué marca, cuántas personas están con este color de camisa. Buscar diferentes estrategias sin que eso se convierta tampoco en una actividad estresante para el paciente, sino en una actividad que lo logre estimular. Con relación al manejo no farmacológico, hay que controlar las otras enfermedades del paciente. El paciente con demencia también puede sufrir de hipertensión, diabetes, problemas cardiovasculares, dislipidemias, etcétera, y todas esas enfermedades pueden afectarme también el cerebro y empeorarme la demencia. Entonces es fundamental tener un control de todas estas patologías que también pueden tener las personas con demencia. Adicional, disminuir el número de medicamentos en lo posible. Muchas veces nos encontramos con pacientes ancianos o pacientes con demencia que toman una cantidad exorbitante de medicamentos que realmente no necesitan. Entonces debemos con los médicos lograr disminuir en la medida de lo posible este número de medicamentos, porque entre más medicamentos podemos favorecer un mayor deterioro cognitivo, favorecer algo que se llama un delirium, que es una alteración de ese estado mental en estos pacientes que pueden empeorar su cuadro cognitivo también, o favorecer caídas, que las caídas también pueden empeorarme a largo plazo este proceso cognitivo. Ser muy juiciosos con el horario de los medicamentos y con los medicamentos que nos mandó el médico. No automedicarnos. No es recibir recomendaciones del de la farmacia, del vecino, del hermano. Siempre debemos ser asesorados por un clínico o una persona con experiencia en estos pacientes con demencia. Lo que me preguntaban ahorita, Harold, adecuar el espacio del paciente. Siempre procurar que sea un ambiente familiar o conocido. Si el paciente por X o Y razón tuvimos que trasladarlo de casa, debemos adecuar ese espacio, ese cuarto, que sea muy similar al cuarto en el que él siempre ha estado, para evitar que si se despierta en la noche o en algunos momentos se desoriente con facilidad y eso sea el desencadenante de un episodio de agresividad. Al igual la casa, lo ideal es que se ambiente en un ambiente familiar o que sea conocido por el paciente. Hay que adecuar el hogar para un paciente con demencia, ¿cierto? Entonces, buscar estrategias, colocar un cartel grande donde poner los horarios de los medicamentos, donde colocar las noticas, los recordatorios. Entonces, dependiendo de las etapas, tenemos que ir adaptando el hogar de acuerdo a las necesidades que vaya teniendo el paciente. Y eso incluye adecuar el baño, por ejemplo, para evitar caídas, o inclusive la casa o los pasillos largos para evitar caídas también se podrían llegar a adaptar. Cada caso es particular, pero sí debemos ir pensando cómo prevenir. Todas nuestras estrategias como cuidadores es buscar prevención de cosas que sabemos que pueden llegar a pasar. Esto es un aprendizaje constante. Probablemente no sabemos cómo va a evolucionar el paciente, pero sí podemos de cierta manera predecir algunos comportamientos y lograr prevenir algunas consecuencias como caídas especialmente. Evitar viajes o desplazamientos o cambios bruscos en el paciente es importante, o en algunos casos si debemos hacer el viaje podemos mostrar fotos del lugar al donde vamos a ir, de las personas que vamos a visitar, para intentar ir adaptando el paciente a ese cambio. Los cambios bruscos o los desplazamientos pueden favorecer algunos cambios comportamentales en los pacientes, pero lo podemos conversar con su médico tratante para evitar o intentar tratar, en caso de que se presenten algunos cambios conductuales, poder tratar estos síntomas. La relación paciente-cuidador o paciente-familia es fundamental y es un pilar importantísimo en el manejo no farmacológico. Cada uno pregúntese cómo se dirige a su paciente, cómo le habla, cómo se expresa, cómo le pide las cosas o cómo le solicita que vaya a bañarse, que vaya a vestirse, que coma, o si le recalca sus fallos de memoria. Ahorita que les recomendaba algunas actividades de estimulación cognitiva, tienen que considerar que eso no se vuelva una actividad punitiva. Es decir, que, pero ya te pregunté, pero yo ya te dije, pero esta mañana te expliqué. Porque ese recalcar eso lo único que genera es que la persona se sienta mal, que favorezca un episodio depresivo o que se encadene un episodio de irritabilidad o agresividad. Entonces, tenemos que saber y tener mucha paciencia como cuidadores, y si él nos repite 1000 veces nosotros vamos a escuchar. Si nos pregunta 1000 veces le vamos a responder. Si no tenemos la actitud o la capacidad para escucharlo en ese momento, démonos un tiempo fuera, no hay problema. No siempre tenemos que ser seres llenos de paz. Podemos salir, caminar, irnos a otra habitación, respirar por 5 minutos, pero recordar que esos cambios conductuales o que esos olvidos que está teniendo el paciente no es porque él quiera hacerlo, sino es porque su cerebro tiene una enfermedad y no le permite recordar o almacenar esa información
o le genera esos cambios comportamentales que pueda estar presentando. Muy bien. El tratamiento, como decía, es individual, siempre seguir las indicaciones del médico tratante, informar siempre en caso de presentar eventos adversos. Entonces, con relación a los medicamentos, nunca reciban el medicamento que tenía el hermano, el primo, el abuelo, el fulanito, el vecino o el de la farmacia. Siempre, siempre dirigidos por un médico experto o médico tratante de su EPS, o en el caso pues de los que están con nosotros, pues de alguno de los médicos del grupo. No todos los medicamentos van a actuar igual en los pacientes. ¿Por qué? Porque algunos tienen ciertas características en su ADN, en su estructura, que puede favorecer que presenten más eventos adversos que otros pacientes. Entonces, en caso de que los presenten, deben contactar inmediatamente al médico para decir si disminuimos la dosis, si lo retiramos o si buscamos otras opciones terapéuticas. También es importante conocer qué medicamentos toma el paciente, porque cada medicamento puede reaccionar o tener interacciones con los otros medicamentos que toma y puede llegar a tener eventos adversos no deseables pues, para el paciente o la familia. Actualmente contamos con algunos antidemenciales. Recordemos que la enfermedad de Alzheimer o las otras demencias son irreversibles, pero estos antidemenciales tienen beneficios sintomáticos con relación al desenlace cognitivo, es decir, pueden disminuir o enlentecer o retrasar la pérdida de memoria o algunas funciones cognitivas. Muy bien. Dentro de los que tenemos actualmente, tenemos los inhibidores de la acetilcolinesterasa, que ya los vamos a mencionar, la memantina y otras drogas que ya les voy a mencionar también. Entonces, dentro de los inhibidores de la acetilcolinesterasa, ¿me escuchan bien? Que la doctora Margarita me escribió que no se escuchaba. Sí, doctor, lo está escuchando bien. Bueno, perfecto. Entonces vamos a continuar. Dentro de los inhibidores de la acetilcolinesterasa, tenemos varios. Entre ellos, su acción se puede utilizar a lo largo del espectro de la enfermedad de Alzheimer, sea en demencia leve o demencia moderada. Algunos casos pueden utilizarlos en demencia grave. No hay un momento o un evento o un hecho para decir voy a quitar este tratamiento. No, eso depende mucho de la experiencia del clínico y de los efectos o el beneficio que pueda estar teniendo el medicamento en el paciente. Ningún medicamento es totalmente benigno, ni siquiera el acetaminofén. Todos los medicamentos pueden presentar eventos adversos. Entonces siempre debemos sopesar cuáles son los beneficios de darle ese medicamento y cuáles son los riesgos y si quiero asumir esos riesgos o no en el caso del paciente. En el caso de estos inhibidores de la acetilcolinesterasa puede tener mejoría en trastornos conductuales o trastornos del ánimo y siempre debemos escalar las dosis lentamente para evitar, pues para favorecer la tolerancia de ese medicamento y evitar la aparición de eventos adversos. Pilas con personas que tengan frecuencias cardíacas muy bajitas o que tengan antecedentes de arritmias, porque estos medicamentos pueden favorecer la presentación de arritmias cardíacas, es decir, de trastornos eléctricos en el corazón que pueden llevar a muerte del paciente o a eventos, digamos, desafortunados o incómodos para la familia. Dentro de los medicamentos más importantes que conocemos como los inhibidores de la acetilcolinesterasa están estos dos, el donepezilo, que viene en tabletas de 5 miligramos y 10 miligramos, y la rivastigmina, que viene en varias presentaciones, de 5 centímetros, 10 centímetros y 15 centímetros. Estas, las dosis ideales son las últimas, las de 10 miligramos o la de 15 centímetros o 27 miligramos. Es decir, que debemos ir escalando la dosis paulatinamente, lentamente, sin afán, hasta llegar a la dosis ideal, que sería las dosis más grandes, que serían la de 10 miligramos o 27 miligramos. Con relación a la rivastigmina, que la usamos mucho, viene en presentación oral, pero no tiene muy buena tolerancia gástrica, por eso no la vamos a nombrar acá. Y quiero que miren muy bien los colores de las cajas, porque muchas veces me preguntan o nos preguntan acerca de estos parches y pueden haber confusiones. Entonces vienen, este numerito que está aquí en la caja de 5, 10 o 15 hace relación al tamaño del parche. Dentro de él viene la liberación que tiene el medicamento, es decir, 4.6 miligramos, 9.5 miligramos o 13.3 miligramos. Entonces, esto es lo que se libera de ese parche, pero la concentración del medicamento puede ser mayor. Entonces, para no perdernos y no desubicarlos, nos vamos a guiar especialmente por el número que está acá, el 5, el 10 y el 15, que es el tamaño del parche y es como lo más conocido y por lo cual nos podemos orientar, tanto ustedes como cuidadores como nosotros como clínicos. ¿Cómo lo utilizamos? Lo podemos utilizar en los brazos, en el pecho y en el torso. La idea es rotarlo en el sentido de las manecillas del reloj y nunca colocarlo en el mismo sitio, porque como es un medicamento que se libera por la piel, puede favorecer alergias.
Entonces la idea es evitar que se generen esas alergias en la piel, entonces por eso lo vamos a rotar en el sentido de las manecillas del reloj en estas posiciones que estamos observando en la imagen. El otro medicamento que tenemos es la memantina, que la utilizamos especialmente en etapas de la enfermedad, o como, especialmente enfermedad de Alzheimer, que son etapas moderadas o etapas severas o graves de la enfermedad. La dosis ideal a la que debemos llegar es de 20 miligramos, pero tenemos que ir escalando de a 5 miligramos por semana antes de llegar a esa dosis top. Tenemos que ser muy juiciosos en la forma de escalar ese medicamento para evitar la presentación de eventos adversos. Puede interactuar con otros medicamentos, por eso es importante saber qué otros medicamentos toma el paciente antes de decidir darle o no darle este medicamento. Puede presentar efectos adversos como vértigo, dolor de cabeza, estreñimiento, constipación, somnolencia, dificultad para respirar, algunas infecciones por hongos, etc. Pero también tiene unos beneficios aparte de la enfermedad, como el control de síntomas neuropsiquiátricos, como la irritabilidad leve moderada, la labilidad afectiva, agitación, depresión o psicosis. Entonces, aparte de enlentecer el proceso de pérdida de memoria, puede también favorecerme el control de algunos síntomas conductuales o comportamentales. Con relación a los antidepresivos, no es que tengamos que dárselos a todos los pacientes, no. A algunos pacientes que lo requieran, les podremos colocar estos medicamentos si es que el médico lo considera pertinente y necesario. La depresión es un síntoma frecuente que puede acompañar a las demencias, inclusive desde etapas iniciales. ¿Por qué? Porque la persona, si es muy consciente de la enfermedad y de los síntomas que tiene, el darse cuenta que está perdiendo memoria puede hacer que se sienta triste y que pueda entrar en una depresión. Pero sin embargo, a lo largo de las etapas de la enfermedad puede llegar a presentarse este síntoma. Sin embargo, debemos intentar primero las medidas no farmacológicas, ¿cierto? Como ahorita me preguntaban, la música, ver fotos, un acompañamiento, estar conversando con él constantemente, actividades para intentar evitar que el paciente se aísle o se aleje e intentar tratar esa depresión, especialmente si son episodios leves o moderados. Cuando se requiera el manejo farmacológico, podemos utilizar, especialmente recomendados en esta población con demencia, los que llamamos ISRS, que son inhibidores de la recaptación de serotonina, como puede ser la fluoxetina o la sertralina, que ya vamos a hablar de ellos. Adicionalmente, estos antidepresivos, como los ISRS, los podemos utilizar en casos de agitación o psicosis y serían la primera línea de manejo. Pero no son totalmente benignos, como habíamos dicho, puede presentar síntomas como boca seca, diarrea, náuseas o dolor abdominal. Vamos a hablar puntualmente de la sertralina. Viene de tabletas de 50 miligramos o 100 miligramos. Se debe escalar lentamente con dosis de 12.5 miligramos por día o 25 miligramos cada día hasta llegar a dosis de 50 o 100 miligramos de acuerdo al objetivo que tengamos, ya sea como antidepresivo, como ansiolítico, dependiendo como lo que el médico busque. Siempre bajo supervisión médica y debemos retirarlo cuando el médico considere que ya no es necesario utilizarlo y que se han controlado todos los síntomas perfectamente y podemos seguir con medidas no farmacológicas solamente. Y finalmente, vamos a hablar de los antipsicóticos. Los antipsicóticos los utilizamos cuando el manejo con los ISRS no funcionó y cuando seguimos teniendo síntomas como alucinaciones, que el paciente ve cosas, que escucha voces, cuando tenemos delirios que, como decía la doctora Margarita, son incómodos para el paciente, como esos delirios de robo, que me están robando, me quieren envenenar, me están persiguiendo, me quieren hacer daño, celos que son exacerbados. Todo eso se puede llegar a tratar con algunos medicamentos que llamamos antipsicóticos, pero pilas, no son la panacea. Al contrario, tienen muchos efectos adversos. En esta población puede aumentar la mortalidad y puede aumentar la aparición de accidentes cerebrovasculares. No es que no los podamos usar, sino debemos usarlos muy juiciosos solo en los casos que los requerimos y por un tiempo corto mientras logramos controlar esos síntomas y continuar con medidas no farmacológicas. Pilas hay grande para todos, no son medicamentos para dormir. Muchas veces pensamos que como la quetiapina, por ejemplo, que es la que más produce somnolencia, genera esa somnolencia, son medicamentos que utilizamos para dormir y no. Si el objetivo del problema es un trastorno del sueño, vamos a intentar primero medidas no farmacológicas, sino probar con otros medicamentos que pueden ser naturistas o si no con fármacos como tal, pero no vamos a utilizar antipsicóticos si el problema exclusivamente es un trastorno del sueño. Y puede producirme algunos síntomas como extrapiramidalismo, eso se refiere a rigidez, mayor bloqueo, enlentecimiento en los movimientos y eso puede favorecer caídas. Entonces, por eso es muy importante utilizarlo solo si lo requerimos. Dentro de las presentaciones, ya voy a terminar, tenemos la olanzapina, la risperidona o la quetiapina, cada una tiene diferentes gramajes, siempre utilizar la dosis menor. Siempre utilizar la menor concentración de medicamentos según la respuesta terapéutica y siempre guiado por un médico, nunca automedicado.
porque ya vimos que tiene muchos efectos adversos y que puede ser peligroso para los pacientes si no tenemos esa supervisión médica. Finalmente, no les voy a leer todo esto, simplemente les voy a decir que para los pacientes con trastorno del sueño hay higiene del sueño, es decir, medidas no farmacológicas, como evitar el consumo de café después de las 3 de la tarde, tomar una cena ligera o esperar algunas horas después de comer para poder acostarse, no acostarse con el estómago muy lleno o teniendo hambre, no realizar actividad física temprano en la noche o que pueda llegar a estimular el paciente, no realizar siestas prolongadas en los pacientes, eso es importantísimo porque algunas veces por estar tranquilos o pensamos que es mejor, los dejamos dormir en la mañana o en la tarde y en la noche ya no duermen, entonces va a ser incómodo para ustedes. La medicación que tome debe ser muy juiciosos con lo que tome, mantener horarios de sueños y rutinas, eso es fundamental con los pacientes. Creen rutinas, a qué horas levantarse, a qué horas comer, a qué horas ir al baño. Antes de colocar el pañal, por ejemplo, podemos ir varias veces al baño para evitar que se orine en la ropa o se haga popó en la ropa, pero cuando ya es necesario el pañal, pues lo debemos utilizar, pero las rutinas nos pueden ayudar mucho a evitar llegar a ese uso del pañal. Evitar la exposición a luz brillante al final de la tarde o en la noche, no realizar tareas en la cama o cosas que no sean dormir exclusivamente en la cama, mantener un ambiente adecuado, evitar el ruido excesivo, olores muy fuertes y si es necesario hacer rituales antes de acostarse, como algunos masajes, escuchar música, lavarse los dientes, si es necesario bañar el paciente, pues algunos lo pueden hacer, dependiendo, cada uno mirará el caso de su paciente en particular. Otra vez, manejo farmacológico versus no farmacológico, los dos. Cada caso es completamente diferente. Debemos combinar las dos estrategias para poder tener un buen control de estos síntomas y poder tener calidad de vida a lo largo de las diferentes fases de la enfermedad. Y fundamental, que es parte y uno de los objetivos de este taller, cuidar al cuidador. Muchas gracias. Ya ahorita leo las preguntas que me dieron en el chat. Le voy a dar la palabra a Alexander, que les va a hablar acerca de